La entrada estaba cubierta por una capa de escombros que no había sido movida desde el momento en que fue puesta allí. Su distribución coincidía con el método usado en la antigüedad para cerrar cámaras. No había señales de intervención reciente ni restos de herramientas modernas. Ese estado mostraba un cierre continuo a lo largo de siglos. La primera remoción solo permitió ver un pasaje estrecho. No mostró la cámara interna ni dejó ver objetos, solo confirmó que la estructura seguía cerrada exactamente como había sido dejada. Ese punto marcó el inicio de un proceso que pronto despertaría un interés inesperado, por razones que todavía no eran claras. Lo llamativo es que este sellado pertenecía a la tumba de un gobernante que no tenía lugar destacado en los registros centrales de su época. Su reinado fue breve, no impulsó reformas amplias y su nombre aparecía disperso en documentos sin una secuencia temporal definida: Tutankamón. Aún así, su tumba permanecía intacta en un valle donde otras habían sido saqueadas en distintos periodos. Su ubicación tampoco coincidía con la destinada para figuras de alto rango, lo que abría la posibilidad de una decisión poco habitual en el momento de su construcción. Además, su muerte ocurrió durante un periodo de cambios religiosos y ajustes administrativos que dificultaron la preservación de sus datos. Esa combinación de un cierre intacto, una oposición poco común y un personaje con presencia documental limitada abrió un interrogante que todavía no tiene explicación y que llevó a una cadena de eventos que nadie imaginó. La búsqueda de la tumba comenzó como un proyecto largo que avanzaba con lentitud. Carter estaba convencido de que quedaba un hallazgo pendiente en esa zona. Continuó excavando durante años sin resultados que confirmaran su teoría. El área ya había sido explorada antes, lo que hacía pensar que no quedaba nada por descubrir. Aún así, siguió adelante. En los días previos al hallazgo sugirieron contratiempos menores que complicaron el avance. Hubo fallas de transporte y rotura de herramientas. Nada de eso detuvo el trabajo. El primer escalón apareció bajo restos acumulados en capas uniformes. Su forma coincidía con los accesos usados en tumbas del mismo periodo. La superficie mostraba compactación natural, señal de que no había sido alterada. Al limpiar el área se confirmó que el escalón descendía hacia una estructura más profunda. Ese descubrimiento fue clave porque demostraba que el sitio conservaba elementos que exploradores anteriores no habían visto. El descenso comenzó con un túnel estrecho que necesitaba lámparas portátiles. El aire del interior tenía partículas acumuladas por siglos. Entre los restos se identificaron residuos de materiales propios de prácticas funerarias. También se encontraron restos animales ya descompuestos, lo que coincide con espacios cerrados sin presencia humana por largos periodos. La temperatura interna era estable y concordaba con la profundidad registrada. Algunos trabajadores mencionaron inscripciones breves en zonas cercanas, pero esos datos no quedaron incluidos de manera oficial. No hay registros fotográficos ni transcripciones conservadas. Lo único confirmado es que la estructura estaba en un estado intacto, sin señales de violación previa. Al llegar a la primera cámara sellada se observó un cierre bien conservado. No tenía grietas ni signos de manipulación. La apertura debía realizarse con cuidado para evitar daños. Cuando el sello se dio, comenzaron a registrarse hechos que no tenían relación directa con la cámara, pero que más tarde se agruparon como parte de una secuencia de sucesos anómalos. El hallazgo generó interés desde el primer día porque los registros de la excavación mostraron un patrón extraño. Varias personas vinculadas al proceso comenzaron a enfermar o a presentar problemas inesperados en lapsos cortos. Los informes médicos no señalaron una causa unificada. No hubo un elemento químico identificado en el aire ni un agente biológico confirmado en las muestras tomadas. La secuencia de eventos llamó la atención porque coincidía con el avance de la exploración. A medida que se retiraban capas, puertas y sellos, se acumulaban nuevos datos sin conexión evidente. Esa combinación alimentó la idea de que existía un factor adicional no registrado. Algunos mencionan que este fue el punto donde surgió la hipótesis de una maldición, no como un fenómeno sobrenatural establecido, sino como un intento de explicar un patrón que no encajaba en lo habitual. Ese interés inicial marcó el rumbo de los reportes posteriores, que empezaron a examinar cada incidente con más detalle. Los archivos oficiales señalaron que el equipo tomó medidas de seguridad comunes para la época. No utilizaron máscaras especiales ni sistemas modernos de ventilación. La falta de estas herramientas hizo que los análisis posteriores consideraran otras posibilidades. Un grupo de investigadores propuso que los síntomas se debían a hongos acumulados durante siglos. Otro grupo sugirió la presencia de bacterias antiguas conservadas en la capa interior de la tumba. También se planteó la existencia de gases atrapados. Sin embargo, ninguna prueba confirmó una concentración suficiente para causar reacciones encadenadas. La diferencia entre los síntomas tampoco apoyaba una sola fuente. Esto mantuvo abierta la discusión. Dicen que algunos médicos que revisaron los informes recomendaron limitar el tiempo de permanencia dentro de la cámara, incluso sin una causa clara. Esa sugerencia generó inquietud, porque implicaba un riesgo que aún no estaba definido.
El carácter indeterminado de ese riesgo alimentó la narrativa de que había más elementos en juego. Con el paso de los días surgió un segundo conjunto de hechos. Trabajadores locales renunciaron de manera abrupta después de las primeras semanas. Según ciertos testimonios, afirmaron que preferían no seguir involucrados al notar que varios compañeros se habían retirado por problemas que nadie explicaba de forma concreta. No dejaron denuncias ni informes, solo cartas cortas de renuncia. Algunos investigadores actuales piensan que pudieron ser decisiones personales, pero no hay documentación que confirme un motivo común. Dicen que entre arqueólogos circuló el rumor de un objeto encontrado en un compartimento secundario. Nunca fue mencionado en los reportes públicos. No existe una prueba directa de su existencia, pero la falta de detalles de esa parte del inventario abrió espacios para teorías internas. Según algunos curadores de museos, hubo conversaciones sobre movimientos privados de piezas, cuya procedencia no quedó del todo clara. Todo esto reforzó la idea de un posible manejo confuso del material hallado. A partir de ese punto aparecieron documentos que cambiaron por completo la escala del problema. No ofrecían certezas, pero sí un registro cronológico donde varios sucesos coincidían de manera impresionante. No se trataba solo de enfermedades o retiros, incluían accidentes pequeños dentro de depósitos, fallas en sistemas de iluminación y daños inesperados en piezas trasladadas. Ninguno era grave por sí mismo, pero la acumulación mostró una tendencia difícil de ignorar. Los responsables intentaron atribuirlo a errores comunes en excavaciones históricas. Sin embargo, el número de eventos superó lo habitual en trabajos de ese tipo. Algunos mencionan que funcionarios del gobierno pidieron detener temporalmente la excavación, sin entregar una justificación completa. Esa solicitud alimentó nuevas interpretaciones porque coincidió con 3 incidentes ocurridos en el mismo día en áreas distintas del proyecto. El episodio quedó registrado, aunque sin explicaciones más amplias. Entre los elementos más comentados se encuentra una pieza concreta que generó problemas desde su traslado inicial. Los inventarios hablan de un cofre con inscripciones deterioradas y un diseño poco común para la época. No era el objeto más valioso ni el más grande, pero acumuló varios reportes. Guardias del depósito indicaron daños en el embalaje después de noches sin actividad. Los restauradores notificaron variaciones de humedad en la vitrina que no coincidían con el ambiente del recinto. En un museo extranjero se registró un accidente menor durante su montaje. Las autoridades del establecimiento decidieron no exhibirlo de forma permanente. Según algunos testimonios, parte del personal prefería no manipularlo por precaución. Esto llevó a plantear que su material, su estructura o algún factor ambiental asociado podría influir en los incidentes. No hubo una respuesta unificada. La pieza quedó etiquetada como sensible, sin mayor explicación. Con el tiempo, las referencias a la maldición se hicieron más frecuentes, porque los archivos mostraron patrones que parecían repetirse. Técnicos que trabajaron en la momia mencionaron fallas eléctricas en laboratorios la noche anterior a ciertos análisis. Seguridad reportó sombras en corredores que deberían haber estado vacíos. Algunos trabajadores afirmaron que preferían revisar solo archivos digitales antes que manipular directamente partes del ajuar funerario. Estas declaraciones no prueban nada concreto, pero reflejan la percepción de riesgo que surgió dentro del equipo. Los registros sismológicos también muestran movimientos leves coincidiendo con traslados de piezas específicas. Los expertos los atribuyeron a actividad común en la zona, aunque la sincronía generó sus comentarios. A medida que pasaron los años, la combinación de datos verificables y relatos informales consolidó la idea de que existía un patrón asociado. Varios investigadores insisten en que todos los hechos pueden explicarse mediante fallas técnicas, errores humanos o condiciones ambientales. Otros consideran que la falta de una causa unificada deja espacio para interpretaciones alternativas. Lo cierto es que la acumulación de documentos, cartas internas y reportes incompletos sigue generando sus preguntas. No hay un consenso sobre la magnitud del fenómeno ni sobre su origen. Lo único evidente es que cada revisión del archivo agrega nuevos detalles que parecen conectar elementos que antes se interpretaron por separado. Hoy, la noción de una maldición sigue presente en el debate, porque las coincidencias documentadas no han desaparecido. Se registran cortos eléctricos antes de la apertura de ciertas exposiciones, sensores que se activan sin presencia humana y cambios inexplicables en la ventilación de salas selladas. Algunos trabajadores mencionan que prefieren turnos diurnos cuando se manipula el ajuar, aunque no hay indicios claros de un peligro tangible. No existe evidencia definitiva, pero la acumulación de testimonios genera un ambiente de precaución que pocos se atreven a ignorar. De manera similar, otros hallazgos de la historia egipcia siguen generando preguntas, como el caso del video que estás viendo en pantalla. Ciertos descubrimientos que pueden revelar capas ocultas de historia, incidentes inusuales y relacionados con las tumbas asociadas a un linaje. Nos vemos allí.